bienvenidos. Esto es A Vivir Bien. Muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está, Rocío? Muy bien, ¿Qué tal? muy bien, muy bien. Bien, todo muy bien. ¿no? Estupendamente. Ayer no estuvimos con ustedes aquí en el plató, pero sí que me acordé yo de todo el mundo. Estuvimos disfrutando de una jornada intensiva. ¿Te fuiste a comer con Carmen? Me fui a comer con Carmen. Era supuestamente una cena, ¿eh? Por cierto, ya, anímense. Pero ¿le gustaste esos platos? Anímense y vayan a degustar estos 9 platos que todavía tienen tiempo de hacer esa reserva. Rodrigo, yo creo que nosotros también vamos a disfrutar de esa cena. Vamos a disfrutar de muchísimas cosas. Hasta las 2:30 estaremos con todos ustedes dentro de sus casas para ofrecerles contenidos muy interesantes que seguramente ustedes tengan sus dudas. Bueno, pues a través de nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico pueden participar en nuestro programa, en A Vivir Bien, hasta el viernes que acaba la temporada. Después comenzará otra temporada, pero les damos el número de directo 983 40 93 98. Eso es, pueden hacerlo desde ya mismo y también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, facilísimo también, avivirbien@rtvcyl.es, para que hagan sus ruegos, sus consultas, sus peticiones o sus críticas constructivas. Ruegos y preguntas. Que también nos gusta. Eso es. Y vamos a comenzar porque hoy tenemos un programa completísimo. Nos encontramos en el Ecuador de la semana y vamos a disfrutar de todo esto. Miércoles 13 de julio tenemos un programa preparado para luchar contra el aburrimiento. Hora y media que será como un bálsamo que mejorará su estado físico y mental. Para empezar nos visitará Alberto Pérez, el jefe del Servicio de Epidemiología de Castilla y León. Charlaremos con él sobre la fiebre amarilla. Nuestra psicóloga Rocío Ubierna hablará de los diferentes trastornos de ansiedad. Pasaremos consulta con uno de nuestros médicos de cabecera. Alfonso Matía nos explicará cómo prevenir las insolaciones y las deshidrataciones estivales. Estará con nosotros la geriatra Rosa López Monjil. Nos dará algunas pautas para que nuestros mayores pasen mejor el verano. Y por supuesto nuestra sección de SOS. Acompañemos a la patrulla de osos de Riaño, una de las 3 que hay en nuestra comunidad, en una de sus jornadas de trabajo. Ni parpadeen porque comienza A Vivir Bien. No se lo quieren perder, efectivamente, no parpadeen porque comienza aquí A Vivir Bien. Y ahora que nos vamos de vacaciones muchas veces pues elegimos destinos que quizá hay algún tipo de riesgo. Hoy vamos a hablar en nuestra sección de vacunas de la fiebre amarilla. Sanofi Pasteur MSD, vacunas para la vida. La fiebre amarilla, bueno, ya saben ustedes que si viajan a ciertos países de riesgo, como puede ser Sudáfrica, como puede ser Sudamérica, parte de América Central, el Caribe, etcétera, etcétera, se pueden encontrar con esta enfermedad. Hoy está con nosotros Alberto Pérez Rubio, el jefe del Servicio de Epidemiología de Castilla y León. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y bienvenido. Gracias. La fiebre amarilla, algo que quizá, bueno, pues aquí no se conoce mucho porque no la tenemos. Porque no la tenemos y porque tampoco se viaja tanto a estos lugares, pero que hay que prevenir. ¿Qué es la fiebre amarilla? Bueno, la fiebre amarilla de manera general es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de mosquitos, ¿no? Se engloba dentro de lo que se consideran las fiebres hemorrágicas virales que se transmiten por artrópodos. De manera general, lo importante es saber qué es lo que produce y cómo se produce, ¿no? Claro. Es por la picadura de un mosquito, como digo, dependiendo de la zona. Bueno, generalmente en la naturaleza está en dos ciclos, ¿no? Uno en la selva y otro el urbano, que para nosotros los que viajamos es el que tiene más riesgo, ¿no? Y el urbano suele ser un tipo del género Aedes, el Aedes aegypti el que suele ser, ¿no? Y la clínica, bueno, pues como su nombre indica, es fiebre amarilla, ¿no? Empieza con una primera fase, con un cuadro febril muy intenso, por encima de los 40 grados, con dolor de todo tipo, ¿no? Cefaleas, dorsalgias, lumbalgias, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? También es característico un pulso muy débil, una bradicardia en contraposición con esta fiebre tan elevada, ¿no? Generalmente se suele resolver el cuadro en 5 o 6 días, pero hay un porcentaje de casos, un 15-20% de casos, que entran después de superar esta primera fase en una segunda fase en la que se produce un cuadro de intoxicación que se llama, con un síndrome hemorrágico muy intenso que puede afectar a sangrar por
la nariz, lo que son las epistaxis, hemorragia gingival de las encías, vómito, sangre en el vómito, sangre en la defecación, las melenas y afectación hepática y renal fundamentalmente, ¿no?, que tiene una alta letalidad. Disfunciones multiorgánicas que pueden acabar en algún puede caso acabar en la muerte, puede acabar en la muerte, sí. La tasa es variable, pero puede rondar en esta segunda fase entre un 20%, 50% de los casos. Que es mucho. Todos bueno, pues sabemos que los indígenas tienen un menor riesgo de muerte, entre un 5%, pero un 5% de manera global, ¿no? Pero cuando se desarrolla esta segunda fase, que es la fase ya más complicada, porque generalmente bien es cierto que se autolimita la primera a un cuadro febril muy intenso, pero cuando ya pasas a esta segunda fase realmente es el peligro de la enfermedad. Tienen que pasar 3 o 4 días, ¿verdad? Hasta que sí, el periodo de incubación es de 3 a 6 días. Fiebre, esa ictericia, ¿no? Desde que te pica por eso se llama fiebre amarilla. Claro, esta afectación hepática que he dicho generalmente pues se traduce al principio con una subictericia, es un síntoma clásico de una afectación hepática, y luego ya en la segunda fase es mucho más franca y tienes un aspecto amarillo, que de ahí el nombre, ¿no? Yo no sé si hay algún tipo de contagio diferente al del mosquito. No, solo exclusivamente es por picadura de mosquito. Y después de todos estos síntomas, ¿no hay ningún tratamiento exclusivo para esto? Generalmente el tratamiento es sintomático. Tratamiento es sintomático. Nos tenemos que vacunar. Si vamos hasta bueno, pues zonas de este riesgo, como decía anteriormente, como son Sudamérica, América Central, el Caribe. Sí, fundamentalmente, de una manera muy rápida, es la zona de Sudamérica, la que se encuentra por debajo del Canal de Panamá hasta el norte de Argentina y norte de Chile. Esto es en la zona de las Américas. Y en la zona de África, pues por debajo del Sáhara, en la zona subsahariana, hasta un límite que se puede decir encima de Namibia, Tanzania, encima de Sudáfrica es la zona. Lo que pasa es que esto varía mucho y siempre es muy recomendable cuando se vaya a estas zonas siempre acudir a un centro de vacunación internacional donde le van a explicar realmente, donde van a analizar cuál es el tipo de viaje que va a hacer, dónde va a estar, qué actividades va a realizar allí y recomendar o no la vacunación en su caso, ¿no? Porque cualquier persona puede coger la fiebre amarilla, ¿verdad? Sí, no hay claro. ningún grupo de riesgo específico. No, esto cualquier persona, claro, cualquier persona que entre en contacto con un mosquito que esté infectado, pues se puede infectar. ¿Cuánto tiempo antes hay que poner la vacuna, antes de ir a estos países? Mínimo 10 días, mínimo 10 días. Esta es una vacuna que está contemplada en el Reglamento Sanitario Internacional, luego es objeto de una regulación internacional, incluso te pueden exigir esa vacuna para entrar en un país y te marca en ese reglamento que como mínimo tiene que tener 10 días antes, te la tienes que haber puesto antes de entrar en el país, si no asumes el riesgo de que te puedan quedar en frontera. Y tiene una duración legal de 10 años, esto también es importante recordar. 10 años, es decir, que hasta dentro de 10 años, una vez puesta, claro, no tiene que volver a... la vacuna es efectiva. Ya le digo que esta es una vacuna de regulación internacional en el que se expide cuando te vacunan un certificado de vacunación internacional que vas a tener que enseñar en determinados países y la caducidad legal es de 10 años. Se ha visto que generalmente los anticuerpos duran mucho más, pero la caducidad legal es de 10 años. ¿Qué características tiene esta vacuna? Bueno, es una vacuna viva, atenuada, está bien tolerada de manera normal. Lo que pasa es que como todas las vacunas pueden tener sus reacciones adversas, ¿no? Generalmente en esta vacuna puede producir un cuadro febril leve, generalmente comprendido entre los 5 o 10 días, ¿no? que se suele resolver. Eso es lo que suele ser más habitual y que se expone en los centros de vacunación internacional. ¿Inapetencia también? Claro, inapetencia sí, claro. Cuando te genera un síndrome febril, una de las características de cuando uno tiene un cuadro febril, pues es inapetencia, dolor muscular, etcétera, ¿no? Pero no llega a los 40 grados que habíamos dicho inicialmente, ¿no? Sino es una sintomatología febril que con un antiinflamatorio pues generalmente se pasa. Eso es lo más frecuente, la reacción más frecuente que puede dar y no en todos los casos. Creo que no te lo he preguntado, ¿es 100% efectiva?
Sí, ronda el 100% de efectividad esta vacuna, sí. ¿Alguna edad o alguna persona con algún tipo de enfermedad que no se pueda poner esta vacuna? Esta vacuna no se puede administrar a los menores de 9 meses. Se puede valorar el riesgo-beneficio entre 6 meses y 9 meses, pero por debajo de 6 meses no se debe administrar. Tampoco se debe administrar a gente que haya tenido una sensibilidad a la administración de esta vacuna en ocasiones anteriores. Igualmente a inmunodeprimidos o con un tratamiento inmunosupresor, es decir, que tenga su sistema inmunitario bajo, no se le debe tampoco vacunar, y a las embarazadas. Pues yo no sé si algo más que añadir a esta intervención. Pues solo decir que siempre se recomienda, cuando haces un viaje de estas características, acudir como mínimo con un mes antes a los centros de vacunación internacional, porque igual no solo la fiebre amarilla, sino que necesitan otro tipo de vacunas, dependiendo del viaje que vaya a realizar, y siempre se dice que como mínimo 4 o 6 semanas acudan al centro de vacunación internacional, donde le van a decir estas y otras muchas enfermedades y consejos. Me han preguntado también si es dolorosa. Eso ya es una cuestión personal. Poco, las vacunas poco, ¿no? Las vacunas poco. Muy bien, pues Alberto Pérez Rubio, jefe del Servicio de Epidemiología de Castilla y León, un placer tenerte con nosotros. Muy bien. Y muchísimas gracias por toda la información. Muchas gracias. Pues hoy en esta sección de vacunas, la fiebre amarilla, muchísimo cuidado si viajan al extranjero, porque bueno, pues hay que vacunarse. Así que nada, nosotros nos vamos a publicidad, vamos a volver enseguida, tenemos muchos temas preparados, vamos a hablar de trastornos de ansiedad, así que no se lo pierda. Sanofi Pasteur MSD. Vacunas para la vida. La gangrena, pues la muerte celular, ¿no? Supongo. La muerte de la carne. Y se produce por falta de riego sanguíneo, que no aporta oxígeno a la célula, supongo, vamos. Es una infección que se tiene, creo que en las piernas, pero no sé si he introducido también, que una necrosis o algo así, o que se muere alguna célula o algo así. Sí, una infección en la sangre. O sea, cuando una herida se infecta. Es una enfermedad por la cual se te pudren un poco, se te paraliza la circulación en algunos miembros y te la tienen que amputar, creo. Pues creo que es un envenenamiento de la sangre, pero no lo tengo muy claro. Una herida que se hace y no se cuida y después se gangrena y a veces hay que hasta que cortar la pierna. La gangrena es un término que se refiere a la muerte de las células de la piel, acompañada de una decoloración característica y pérdida irreversible de este tejido. Existen distintos tipos de gangrena: la húmeda, que es aquella causada por una infección bacteriana en una herida; la seca, provocada por falta de circulación en una zona dañada; y la espumosa, en la cual la piel se va cayendo a pedazos, originando un olor desagradable al olfato humano. A la hora de tratarla, no es suficiente el uso de antibióticos porque no penetran suficientemente en los músculos, por lo que las personas que la sufren deberán someterse a cirugía o, como último recurso, habría que amputar la zona afectada. Nos estábamos tapando los ojos. Cuidarnos los pies, sí, estábamos aquí un poco... Los pies, las manos, sí. Sorprendidos. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que afecta a los jóvenes, a todo el mundo, pero en especial a los jóvenes, más que nada porque es el momento de tratar la psicología desde el punto de vista de la juventud. Muy buenas tardes, Rocío Ubierna, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Estamos hablando de una patología, los trastornos de ansiedad, ¿no? Es una de las patologías psiquiátricas, yo creo que prevalece, es la que más prevalece entre la juventud. Sí, es una de las más comunes tanto en la infancia, adolescencia como adultez, incluso vejez. La ansiedad es una emoción que conlleva una serie de activación en el sistema nervioso autónomo de nuestro organismo ante diferentes estímulos que consideramos amenazantes. Por lo tanto, se puede considerar desde un primer punto de vista una emoción que nos lleva a la supervivencia, es decir, una emoción adaptativa sobre todo. El problema es cuando esa ansiedad sobrepasa unos ciertos límites, unos ciertos grados y sobre todo cuando se activa ante determinados estímulos que no significan ni mucho menos peligrosos para nuestra supervivencia. Es decir, con esto que digamos que si no se tiene un poquito de ansiedad, son esas personas a las que se dice que tienen la sangre de horchata y que
Sí. Sí, hay que tener siempre un cierto grado de ansiedad para determinadas situaciones, ¿no? Como puede ser, como hemos dicho en otras ocasiones, para los exámenes, un estado de ansiedad medio es óptimo para el estudio. Cuando se carece de esa ansiedad totalmente o se tiene demasiada ansiedad es cuando surgen los problemas. Entonces la ansiedad es una emoción más que puede llevar a tener una serie de trastornos o no, o totalmente puede estar dominada por la persona. ¿Cuántos tipos se pueden sufrir de ansiedad? Pues sobre todo en la infancia, en este caso se da lo que se llama el trastorno por separación, trastorno de ansiedad por separación, que se suele dar más o menos a los 2 años, pero el diagnóstico se realiza a los 6. Es cuando los niños tienen miedo a separarse de sus padres, pero también de que les pase algo, de que esos padres desaparezcan y se sientan desprotegidos. Entonces se suele diagnosticar más o menos cuando el niño ya con 6 años pasa un periodo de 6-7 meses que no quiere separarse de ellos ni incluso pues para ir a jugar con sus compañeros, ¿no? Este tipo de trastorno puede llevar en un futuro a otro tipo de ansiedad, como puede ser ansiedad generalizada o trastorno obsesivo compulsivo también, que es otro tipo de trastorno de ansiedad. No, sí, continúa. No. Sí, el trastorno obsesivo compulsivo que estábamos diciendo yo consideraría el más dificultoso en cuanto a la vida cotidiana, el que tiene más problemas, porque consta de obsesiones y de compulsiones. Estas obsesiones pueden ser pensamientos o bien imágenes o continuamente una serie de objetos que nos vienen a la mente que nos llevan a realizar una serie de actos que son las compulsiones para poder mitigar esa ansiedad. Y puede haber, pues, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo de contaminación, que es cuando la gente no quiere tocar ciertos objetos que ha tocado todo el mundo, o abrir puertas, gente que se tiene que lavar continuamente las manos. Entonces es un tipo de ansiedad que es más comportamental que otra serie de ansiedades. No se consideran tics, sino ya es un trastorno muchísimo más grave, al que habría que dedicar un capítulo aparte. Pero hablabas de, por ejemplo, los niños, esos niños que no se quieren separar de sus padres. Aparte de este síntoma específico de no querer irse del lado de los padres, ¿qué otros síntomas se pueden detectar en ese niño? Pues sobre todo también en el colegio. No quieren ir al colegio, pero esto es muy importante hacer un diagnóstico diferencial con la fobia escolar. Claro. Porque la fobia escolar solo se da en el ámbito escolar y los niños tienen una vida normal menos en ese ámbito. En cambio, en el trastorno que estábamos diciendo de ansiedad por separación se da en todos los ámbitos, es decir, no quieren trato ni siquiera con la familia ni quedarse con la abuela al fin de semana. Entonces es una serie de signos muy llamativos y sobre todo es miedo a que a los padres o les pase algo o no vuelvan a recogerlos. ¿Reciben todos estos jóvenes cuando sufren algún tipo de trastorno o ansiedad un diagnóstico efectivo y un tratamiento igual de efectivo? Sí, el trastorno de ansiedad está muy estudiado y hay múltiples terapias, sobre todo también en la ansiedad generalizada y el ataque de pánico. La ansiedad generalizada es cuando se siente un miedo intenso por múltiples estímulos. No hay ningún estímulo determinado que cause esa ansiedad. También puede ser acompañado de agorafobia, que sería el miedo intenso a los sitios de los que es difícil escapar. No solo a los sitios grandes, sino los que tienen difícil escapatoria, porque se nota, la persona siente una amenaza para su supervivencia. Entonces también hay múltiples diagnósticos, como hemos dicho en los anteriores, y múltiples tratamientos. Sobre todo para los niños es la técnica de relajación, porque al sentirse fisiológicamente, sobre todo más calmados, mentalmente esos pensamientos no volverán a recurrir. ¿Qué consejos se les puede dar a los padres y a los abuelos de estos niños o estos jóvenes con este tipo de trastornos para que, bueno, a lo mejor sin necesidad de acudir al psicólogo porque todavía no lo tienen muy acuciado, puedan ellos ayudarle? Sobre todo es hablar con ellos de cómo se están sintiendo y que sobre todo sepan lo que están sintiendo, si son mareos, si es ahogo o si en algunos casos, como puede ser el ataque de pánico, es muy característico los pensamientos negativos acerca del miedo de volverse loco o perder el control, o que por pensar ciertos actos pueden llegar a realizarse. Entonces los padres tienen que saber qué tipo de ansiedad está sufriendo su hijo, porque también puede darse por un hecho traumático, como en el caso de
de ansiedad traumática, ¿no? Que es cuando el niño no necesita haber sufrido el hecho traumático, no, simplemente con verlo. Hay niños que guardan esa ansiedad para sí mismos y pueden plasmarlo 3 meses después, que es cuando se suele hacer el diagnóstico de ansiedad postraumática. O sea que tiene cura todo, sí, siempre con esa alternativa psicológica que ofrecen los psicólogos. Sí, la ansiedad es un tema que está muy estudiado. En el día. Y hay sobre todo que cogerlo a tiempo, como siempre decimos, para no dejar que ese problema vaya más y evolucione hacia otros caminos que pueden ser trastornos más graves. Y Rocío, para terminar, hay momentos claves en la adolescencia donde quizás los padres deban tener mayor cuidado, ¿no? Saber qué les puede ocurrir, ya sea pues, el cambio de, a lo mejor, de lo que hablábamos, ¿no? De colegio a instituto, de instituto a universidad, quizás la separación de unos padres. Sí, con los cambios que suponen un cambio radical en la vida cotidiana del niño, ¿no? Como puede ser lo que decías. O bien también el cambio simplemente corporal, porque hay muchas niñas que tienen luego fobia a la escuela por los cambios corporales porque no se sienten integrados. Entonces, con esa serie de cambios radicales hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues es una pena que sigamos en esta semana de despedidas y de gratitud, sin duda, a todos los colaboradores que pasan por aquí. Rocío Ubierna, psicóloga, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por el trato que me habéis dado y sobre todo enhorabuena porque habéis sabido llevar muy bien el programa. Gracias, Rocío. Nos veremos muy pronto. Bueno, pues nos vamos a cazar osos. Sí, bueno, a cazar no, vamos a verlos. Yo no lo quiero cazar. A cazar no. ¿Tú lo quieres cazar? No te atreverías, Rodrigo. Yo creo que no te atreverías. Que luego acercarme un oso, pero Vidán estuvo 2 días enteros. Y ha pasado un poco de frío, ¿eh? Habría que decirlo. Vamos a verlo. Y Fernando también. Y Fernando. Bernardo, Miguel y Adrián ya están en pie para comenzar la jornada. Forman parte de la patrulla Oso Riaño, una de las 3 que hay en la comunidad. Su trabajo, realizar el seguimiento de la población osera y controlar las actividades perjudiciales para el mismo. Bueno, empieza vuestra jornada nada más y nada menos que a las 5:30 de la mañana. Sí, bueno, dependiendo de lo que vayamos a hacer, de la jornada que tengamos marcada, pues unos días empezamos antes y otros días, pues claro, como hoy a las 5 de la mañana. ¿Y hoy en concreto qué vamos a hacer? Vamos a hacer una espera, a intentar avistar a algún oso por la mañana y entonces, claro, cuando ellos vayan a recogerse nosotros tenemos que estar colocados al amanecer. El trabajo varía mucho, en esta época estamos intentando localizar sobre todo las osas con cría, que hacemos un censo anual todos los años. Y pues desde labores de vigilancia, de educación ambiental, de apoyo a la guardería, contra el furtivismo, distintas actuaciones. ¿Y en teoría veremos osos? Hombre, vamos a ir a un valle donde sí los tenemos vistos recientemente y vamos a intentarlo, a ver. Pero aquí en Riaño es bastante complicado porque tenemos muy poca población, estamos hablando de aquí en el sector oriental tenemos 25 o 30 animales y claro, tenemos mucho monte para vigilar y está complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Comienza el tiempo de espera. Aquí estarán aproximadamente hasta las 9 o 10 de la mañana. Prismáticos, telescopio y mucho silencio. Parte de los osos nosotros hacemos también trabajos de vigilancia. Y claro, si estás dando ruido, pues te oyen ellos antes que tú a ellos. Pues tenemos aquí ciervos, corzos, jabalís, una espera. Aquí es habitual ver sobre todo los ciervos y alguna manada de lobo también aquí tenemos la zona. Pues estamos viendo un oso bajando por unos prados y llegando al camino. Vamos a intentar grabarle un vídeo. El material audiovisual es una pieza más del puzzle. Ayuda a la patrulla a conocer con exactitud la población osera, a estudiar sus movimientos y su forma de comportarse. Por eso se colocan cámaras en puntos clave, como por ejemplo las colmenas, un atractivo gastronómico para los osos. Sabíamos que había osos, pero no sabíamos el tamaño ni cómo.
y la única forma de cerciorarnos a pesar de ver huellas pues es el vídeo. El vídeo ya, claro, es la mejor prueba que tenemos del oso. Pero no solo de vídeos se nutre la patrulla, también son muy útiles otros rastros que dejan los osos. Otra de las partes de nuestro trabajo es la búsqueda de indicios y una forma de ello es la colocación de trampas pelo como esta, que es una malla de alambre que colocamos y echamos un atrayente que es resina, bueno, es trementina mezclado con cera, y el oso lo huele y viene aquí y se rasca. Y poniendo el alambre así, de esta manera, pues el pelo se queda mejor. Nos ponemos mascarilla y guantes para no contaminar la muestra, y esto luego se pone las coordenadas UTM del lugar de recogida y la fecha, y se lleva a la universidad, lo mandamos a la Universidad de Oviedo para que lo analicen allí. Esta es una muestra bastante buena, que con 4 pelos o así ya tienen bastante información. Aquí tenemos una pata posterior del oso, sabemos que es posterior porque termina así en pico, y las uñas están muy cerca de los dedos. Si fuera una mano tendría las uñas mucho más separadas de los dedos. Y las actuaciones que sabemos que hacemos también para saber si es un macho o es una hembra es medir el ancho de los dedos con un calibre que es bastante preciso, y según la medida que nos dé ya sabemos si procede, como en este caso, de un macho adulto o de una hembra o un joven. De los indicios que vemos rellenamos una ficha de dónde lo vemos, cómo lo vemos y qué es lo que vemos. Claro, hacemos una ficha y rellenamos unas observaciones de qué es lo que vemos y lo que nos parece a nosotros. Un trabajo que no se realiza en vano. Todas estas pruebas son una gran fuente de información. Con lo que llevamos viendo hoy a lo largo del día de recogida de muestras, sobre todo de muestras de pelo. Se analiza la genética de los ejemplares, y esa recogida de muestras de pelo pues te van dando movimientos de ejemplares entre las dos poblaciones o dentro de la misma población. Son datos muy interesantes que sirven para la gestión diaria de la especie y de otras obras dentro de los montes. La patrulla Riaño y la patrulla Palencia están trabajando sobre la misma población, la población oriental de oso pardo cantábrico. Entonces tienen que tener una colaboración estrecha para comunicarse cualquier movimiento de ejemplares entre las dos zonas. Con la otra patrulla no hay tanta comunicación, ya que tienen en medio el corredor interpoblacional. Son 50 kilómetros en la que la presencia de ejemplares es muy esporádica. Una labor que no siempre realizan solos, reciben la ayuda de los agentes medioambientales. Nuestra labor es pues, una vigilancia como cualquier otra especie, simplemente que al ser el oso tenemos más incidencia en la vigilancia, ¿no? Procuramos avisar cada vez que vamos a una cacería, les entregamos a los titulares de los cotos un papel que quedan por enterados de que en esa cacería puede salir oso, y que el titular tiene que avisar a todos los cazadores de que en ese puesto que se van a poner tengan cuidado con lo que van a disparar. Muchos cazadores nos han dicho que cuando ven el oso al principio se quedan así parados y piensan que es un jabalí, hasta que ya se dan cuenta que es un oso. Entonces ya están advertidos de que puede salir oso. Y ese es precisamente el fin principal de todo esto, proteger al oso pardo, una especie declarada en peligro de extinción desde 1990, año en el que la Junta de Castilla y León aprobó un plan de recuperación vigente hasta ahora. Ahora mismo hay un plan en fase de aprobación, una revisión de ese plan, recalcando las directrices básicas que marcaba el del 91, ya que dio buen resultado, ya que se partía de una población muy baja a la que tenemos ahora, que es una población en mejor estado. En estos 10 años se ha conseguido duplicar la población osera de la zona, en parte y sobre todo por la importante labor que desarrollan estas patrullas, que cada día demuestran que aman la naturaleza, la especie y sobre todo su trabajo.
Las 2 Bueno, menos 10, sí, estamos digamos. a puntito de llegar al mediodía y bueno, no nos pasa nada, estamos muy sanos, yo creo, pero vamos a pasar consulta. Claro que sí, vamos a pasar consulta como siempre, porque en cualquier momento, si salimos a una piscina y nos da mucho el sol, si estamos en un sitio donde no tengamos protección en la cabeza, nos puede dar una deshidratación, nos puede dar una insolación, así que tenemos que tener mucho cuidado. Y hoy Alfonso Matía, nuestro querido médico general, buenas tardes. Buenas tardes. Nos lo va a explicar perfectamente. Perfecto. ¿Con qué empezamos? ¿Con la insolación o con la deshidratación? queráis, Con la insolación, vamos con ello. Bueno. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo Sí. los meses de julio y agosto, ahora que todo el mundo se va de vacaciones. Claro, cuando da mucho el sol y te da mucho el sol en la cabeza, mucho tiempo, pues claro, puedes llegar a sufrir una insolación, un golpe de calor que se llama, que es una patología que tiene varias etapas. Cuando llevas un ratito, lo que llaman agotamiento por calor, y si eso sigue, pues acaba en una insolación, que es un poco ya más serio, porque en una insolación se puede incluso llegar al coma. O sea, Que no tiene nada que ver con el golpe de calor. la insolación y golpe de calor es lo mismo, son sinónimos. Pero los síntomas son más o menos, no son iguales. Bueno, el agotamiento Más por rápido. calor es una fase inicial previa. Tú al principio, cuando estás mucho al sol, pues empiezas a sudar, sudas mucho. Cuando tú ya llegas a la insolación, al golpe de calor que llaman, pues entonces ya dejas de sudar. La piel está, hay un cese de la transpiración, no se suda, con lo cual la piel está seca, caliente, roja. Entonces sueles tener dolor de cabeza, que es el síntoma fundamental. Hay un aumento de la temperatura corporal, tú tomas la temperatura, tiene mucha temperatura. Entonces hay dolor de cabeza, náuseas, malestar, notas como... No hablamos, cuidado, de fiebre, sino de aumento de la temperatura corporal. En general, también de fiebre. Bueno, no es fiebre en sí, pero bueno, si tú te tomas la temperatura con el termómetro, pues tienes más temperatura de la normal, claro, tienes un aumento de la temperatura corporal. Entonces, bueno, ahí hay una pérdida de consciencia y puedes llegar pues a un colapso, con lo cual puedes entrar incluso en coma si eso no se soluciona, ¿no? Esos son los síntomas de la insolación. Hablábamos ayer también con Luis Rodríguez Molinero sobre los golpes de calor en los niños pequeños. Son unos síntomas lógicamente parecidos, aunque los niños pequeños, al tener más la piel un poquito más hidratada que nosotros, pues tiene cosas diferentes. Pero también hablamos de que muchas veces cuando estás tomando el sol, cuando te vas a la playa y te acuestas, dices, madre mía, estoy hecho polvo, estoy agotadísimo y no he hecho nada más que tumbarme en la hamaca o tumbarme en la toalla. Y es que uno de esos síntomas es eso, precisamente lo que te provoca el sol es un agotamiento enorme. Una fatiga muscular, efectivamente, sí, un agotamiento, es cierto. Sí. Porque Entonces, ¿cuántas horas puedes estar al sol, Alfonso? No mucho. pues eso es variable, depende de las personas. Hay personas que a lo mejor para llegar a una insolación tardan más y otras tardan menos, pero desde luego pues es una patología que lo que hay que hacer, como casi siempre, es prevenirla. Entonces no se debe de estar mucho tiempo al sol, que te dé el sol en la cabeza mucho tiempo seguido. Hay que utilizar alguna protección, gorras, una cosa que te proteja, y a ser posible no estar al sol mucho tiempo. Si no se puede evitar, pues hay que intentar irte a zonas con más sombra, algunos ratos. Hay que procurar mojarse la cabeza, hay que procurar, pues eso, ponerse alguna gorra, en fin, protegerse, no estar mucho tiempo al sol. Es muy variable, o sea, el tiempo que puedes estar aguantando hasta que llegas a la insolación depende de la persona, ¿no? Sobre todo, ¿cuáles son esas horas o franja horaria donde el sol es más peligroso y hay que tener especial cuidado y no exponerse en ese ratito? Pues las horas centrales del día, digamos, la mayor concentración de calor son las 12 del mediodía solares, que vienen a corresponder a las 2 de la tarde aquí en España, más o menos. Pues esas horas centrales del día son las que más peligro tienen, claro. También influye mucho la temperatura, También la temperatura, y para el tema de la deshidratación que hablaremos luego, influye también mucho la humedad, si hay sitios más húmedos o no, Los grupos de riesgo, lógicamente, los bebés y la gente más mayor. Efectivamente, como todo este tipo de cosas, siempre son más propensos los niños y los ancianos. Son los que más posibilidades tienen de llegar a la insolación, porque tienen menos resistencia para ello. O sea que son las franjas de edad más peligrosas. Además mueren muchos ancianos a causa de los golpes de calor, incluso dentro de sus casas, sin saberlo. Sí, ese aumento de la temperatura corporal produce muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento que se emplea en estos casos es, claro, siempre, si está haciendo ejercicio esa persona, que cese la actividad física, por supuesto, llevarlo a una zona de sombra que no haga calor,
Si está inconsciente hay que ponerle en la posición de seguridad, que ya sabéis que es el decúbito lateral siempre, por si, para que no se atragante con su propia lengua, si hay algún vómito que no haga una aspiración, en fin. Y lo que hay que hacer es hidratar, meter líquido, eso es fundamental. Pero no se debe hidratar enseguida. O sea, hay que esperar siempre a que baje la temperatura a 38 grados. Cuando ya está en 38 o menos es cuando se empieza a hidratar. Eso es el tratamiento que se emplea. Una insolación, una persona que ya se encuentra un poquito mal, ¿no?, después de haber tomado en exceso el sol, ¿se puede ir unida a un corte de digestión también? Puede, sí, puede ir unido o no, vamos, eso es independiente. El corte de digestión fundamentalmente se da pues porque cuando tú estás haciendo la digestión necesitas más sangre en la zona del estómago, que es donde estás digiriendo los alimentos. Entonces, cuando hay un robo de sangre a otras zonas del cuerpo, pues porque haces ejercicio cuando te pones a nadar o por cualquier otro asunto, digamos que esa digestión no va como debe de ir y se corta la digestión. Normalmente pues eso produce vómito y generalmente con eso se suele... Es que muchas veces no hay personas que se encuentran muy acaloradas, tienen mucho calor y se meten en el agua y a lo mejor ese contraste puede de haber agua ahí un fría. corte de digestión, sí. También. Incluso, claro, la misma insolación, ese aumento de la temperatura corporal que hay, pues claro, pues puede hacer que también que haya un corte de digestión y también uno de los síntomas de la insolación son las náuseas a veces y los vómitos incluso a veces. Vamos con el segundo capítulo de la sección de hoy, que es la deshidratación. Deshidratación. Sí. Muchas veces es consecuencia también de los golpes de calor, pero no siempre va unido. No siempre va unido. Hay varios motivos. O sea, la deshidratación es una disminución del volumen del líquido, del volumen extracelular. Entonces, ahí hay dos tipos de deshidratación. Puede haber alteraciones hidroelectrolíticas, o sea, de los iones. Entonces, hay dos tipos de deshidratación. Una que es hipoosmótica, hipotónica, o sea, hay poco potasio, que esa fundamentalmente se da por el aumento de la sudoración, que es típico de ahora de verano. Sí. También se da cuando hay problemas digestivos, vómitos o diarreas, que se pierde líquido, y se pierde líquido con iones, por eso la deshidratación es hipoosmótica, y también se dan problemas renales. Y luego hay otro tipo de deshidratación que es la hiperosmótica, o sea, hay bastante sodio. Ahí la cantidad de sodio es por encima de 135 miliequivalentes al litro, o sea que hay bastante sodio. Y esa se suele dar más en otro tipo de patologías, como es la falta de ingesta de líquidos, el que no bebe lo suficiente, que también se da ahora, en esta época del año, que beber más. Cuando hace más calor, pues lógicamente tienes que beber más líquidos. Si aunque no tengas sed. Aunque no tengas sed. Cuando uno tiene sed ya, eso es un síntoma de alarma, eso es que ya estás empezando a deshidratarte. O sea, cuando uno empieza a notar sed, es que te hace falta líquido y te estás empezando a deshidratar. O sea, lo bueno es beber antes de tener sed. Entonces, cuando hay falta de ingesta, hay una deshidratación hiperosmótica, también en problemas como hipoventilación, en quemaduras, que se pierde mucho líquido de la piel, y entonces también puede haber eso, y también en la diabetes. Entonces, siempre es muy importante en una deshidratación conocer un poco la causa. Porque claro, el tratamiento es diferente si la deshidratación es hipoosmótica o es hiperosmótica. En verano suele haber dos causas fundamentales. Una, la sudoración, aumenta la sudoración, con lo cual pierdes más líquido. Y por otra parte, si no estás atento y no bebes lo suficiente, la falta de ingesta también te puede llevar a la deshidratación. Hay que beber mucha agua. Y lo normal, lo recomendable es por lo menos 1 litro, ¿no?, al día. Por lo menos, eso por lo menos, pero vamos, depende mucho de la actividad, de lo que tú pierdas. Con lo cual, en verano que se suda más, pues ya necesitas entrada más porque siempre hay que abastecer las necesidades del organismo más las pérdidas que tienes a mayores, por así decir. Y hay que tener mucho cuidado porque dicen que el cuerpo no tiene memoria y que una vez que se te pasa la sed, el cuerpo no recupera esa sed, aunque hayas perdido esa... Efectivamente, es que además hemos dicho que la sed es el primer síntoma, la sed, la palidez de las mucosas, de la piel, tal. Pero la sed empiezas a notarla cuando ya estás empezando a deshidratarte. El problema es que en una deshidratación grave llega un momento que ya no tienes sed. O sea, eso es una primera etapa, pero cuando progresa la deshidratación y va aumentando, llega un momento que ni siquiera tienes sed. Entonces, como no repongas el líquido ese que necesitas, pues eso también lleva a acabar con un shock hipovolémico a veces, y puede acabar en la muerte. Siempre se ha dicho, y eso es cierto, que por ejemplo una persona que está en una isla desierta o los deportistas o tal, se lleva mejor, se aguanta más sin comer, más días que sin beber. O sea, es verdad. Sin beber llega a la muerte antes que sin comer. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. A vosotros. La última intervención de esta temporada, un placer.
El placer ha sido mío estar con vosotros, que sois de verdad como los del anuncio. Las distancias cortas ganáis mucho. Muchas gracias. Ha sido genial. Todo un piropo, sí, es verdad. Ha sido genial. Alfonso Matías. Vámonos a comprar, que ya es la hora de comprar. ¿Dónde meterías tú el agua? ¿En qué balda del frigorífico? Pues yo creo que en la de la derecha de la puerta. ¿Tú? En la puerta, ¿no? Sí, yo en la puerta ¿Sí? también. Pues vamos a ver todo lo demás. Blanca, cuéntanoslo. La cesta de la compra, esa carga más o menos pesada que todos soportamos una o varias veces a la semana. Pero, ¿cómo coloca los productos? ¿Guarda antes los congelados? ¿Utiliza la misma bolsa para productos refrigerados y los perecederos? Un buen almacenaje prolonga la vida útil de los alimentos y evita riesgos para nuestra salud. Prudencio Prieto nos va a dar unos consejos para mejorar nuestra forma de hacer la compra. Estamos hablando precisamente de una compra para una unidad familiar de 3 o de 4. Lo mejor que podemos hacer es sencillamente ir cogiendo lo menos perecedero. Pero en este caso concreto meteríamos en el cesto la patata si ya necesitamos, el ajo, el pimiento y a continuación pasaríamos a la compra de lo que es la fruta, verdura y hortaliza. Esto ya necesitaría una pequeña refrigeración. Si compramos la fruta para 2 o 3 días, la vamos a meter ya en nuestro carrito encima, independientemente de la patata o del ajo, porque ninguna de las dos cosas se va a estropear. Sin embargo, la manzana, la naranja, tampoco tiene posibilidad de estropearse en media hora o una hora que dura nuestra compra. Por lo tanto, sería lo segundo a comprar. De media, Prudencio, ¿cuánto tardamos en hacer una compra? Tenemos estudio de unos 45 minutos para 2 personas. Si se trae ya previamente un listado de necesidades para no solamente no perdernos entre estantería y estantería, sino sencillamente para no comprar lo que realmente no necesitamos. De las frutas que estamos viendo aquí, ¿cuáles son las que mejor se conservan? Las que más aguantan son la manzana, que duda cabe. La manzana, luego después los cítricos, la naranja y limón, y lo que menos aguanta, dependiendo también de la época, en el caso que estamos observando, es la banana o plátano. Es un producto que requiere refrigeración, tiene que estar como mínimo entre 4 o 5 grados, no más. Por lo tanto, hay que saber que cuando vayamos a llevarlo a nuestra casa tendríamos que meterlo prácticamente de lo último de la compra sin llegar a lo último extremo, porque claro, de lo último sería lo que es consumo con caducidad y los congelados. ¿Cómo deberíamos colocar los productos, en qué orden de nuestras baldas para realmente sacarle partido a los frigoríficos? Debajo del cajón, que abajo del todo hay un cajón, es para meter la fruta, la verdura, la hortaliza. Encima del cajón, probablemente, aunque hay de tantas variedades de frigoríficos que alguno a lo mejor no es así, pero generalmente encima del cajón es la parte más fría del frigorífico. Ahí debajo lo que tenemos que hacer es meter lo más débil, como puede ser la carne y el pescado. En la balda superior ahí podemos ya meter todo lo que conlleva, por ejemplo, incluso la refrigeración. Ya en la parte alta del todo, ahí se puede meter toda la variedad de productos, desde un yogur, un lácteo, y en la puerta ahí se puede meter igualmente, pues desde la mostaza, la mantequilla. En el congelador es otro cantar. El congelador tenemos que empezar por meter lo que conlleva, y si congelamos nosotros hay que extremar todas las medidas de higiene posibles. Nunca, bajo ningún concepto se puede romper la cadena del frío. Si se rompe la cadena del frío, hemos estropeado el producto. Y siempre etiquetar la fecha que hemos congelado. Como observaréis, está cerrado para evitar precisamente el posible contagio entre consumidor y producto. Ojo y atención a la carne picada, es más perecedera precisamente porque hay una manipulación previa, y todo lo que se llama el sector de adobados no es ni más ni menos que no solamente para darle sabor, sino sencillamente para que el mantenimiento del producto no se les vaya de las manos y se conserve. Un producto que conviene que lo tengamos en cuenta. Lo conocemos todo el mundo, sabemos lo que es, pero sin embargo entraña muchísimo riesgo. Es un producto que hay que refrigerar nada más que se compra, es un producto que tenemos obligatoriamente que ver la fecha de envasado, nunca comprar huevos que estén sucios, nunca comprar huevos que estén rotos, aunque te los den más baratos, porque eso lo que entraña sencillamente es la antesala de una salmonelosis. En la puerta se puede meter perfectamente porque no hace falta que tengan menos 4 o 4, incluso con 8 o 10 grados es suficiente. ¿Qué temperatura más o menos es la ideal para un frigorífico? Para congelados, nunca inferior a 18 grados bajo cero
En el centro de la pieza, lo que quiere decir que por fuera tendrá que tener como mínimo 22 o 24. Luego el resto de refrigeración, o bueno, depende también lo que tengas. Por ejemplo, ahora en verano, ahora hay que bajar la temperatura del frigorífico porque a poco que abras, esos 32, 38 grados que tenemos ahora, pues rápidamente es un desajuste enorme. Yogur, por ejemplo, o otro tipo de lácteos, estaríamos ya para ponerlos prácticamente encima de todo lo que hemos comprado hasta ahora, por una sencilla razón. Primero, porque la fragilidad del envase es la que es y no puedes poner encima las patatas que veíamos antes. Y segundo, además, porque ya de aquí a casa vamos a tardar un mínimo de tiempo. Y si no tuviéramos que comprar congelados, esto sería lo último. Abandonamos el pasillo de los lácteos y nos dirigimos a la sección de pescadería. De allí pasamos a coger lo último de nuestra compra, los congelados. Lo ideal es que esta bolsa, si fuéramos a comprar congelado y además con buen criterio la tienen puesta aquí, es coger la bolsa, meter el congelado en la bolsa y llevártelo ya en la bolsa porque te va a proteger. Se puede reutilizar. Lo más inteligente por parte nuestra es que cuando lleguemos a casa con la bolsa la doblemos de tal forma que no ocupe mucho espacio y la metamos en un congelador. Nunca cuando se descongela, si tiene envoltura de polietileno, plástico, nunca lo descongelemos para que el agua que suelte quede ahí almacenada, porque vuelve otra vez a absorberla y entonces cuando no sabe mal, se coge, se corta, se coge el envoltorio, se pica, se pincha, se deja encima un plato y poquito a poco se va descongelando dentro del propio frigorífico. Lo mínimo que podemos hacer es no tener abierta la puerta para comprar un producto. Vemos lo que queremos y una vez que hemos hecho la elección es abrir la puerta, coger el producto y cerrar. Cada segundo que está abierta, ¿cuántos grados se pierde? Se puede perder entre 1 y 2, depende de la temperatura ambiente que tengamos. Y tras pagar, debe transcurrir el mínimo tiempo desde que efectuemos la compra hasta que la guardemos para que la conservación de los alimentos sea la óptima. Bueno, pues ahí ha hecho Blanca la compra con Prudencio exquisitamente. Prudencio, qué bien se le da a comprar, ¿eh? Sí, La verdad que sí, sabe elegir y sabe muchísimo de consumo. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero a la vuelta vamos a hablar de nuestros mayores. Hoy es miércoles y nos acompañará su última colaboración de esta temporada, Rosa López Monjil, así que no se lo pueden perder. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Cuántos de ustedes son alérgicos al pelo de algún animal? Un nuevo estudio sugiere que los niños que viven con perros y gatos son menos propensos a desarrollar alergias a dichos animales más adelante en la vida, pero solo si el animal está bajo el mismo techo mientras el niño aún es un bebé. Pese a que no es posible saberlo con seguridad, los investigadores sospechan que la exposición temprana a las alergias que pueden provocar las mascotas fortalece el sistema inmunológico y acostumbra al cuerpo a los alérgenos y ayuda al niño a desarrollar una inmunidad natural. 16 minutos pasan de las 2 del mediodía y nosotros vamos a seguir disfrutando de los mejores temas y los más saludables y ahora los que más afectan a nuestros mayores. Eso es, nos gustaría pues hablar de los muchísimos ejercicios y de la importancia sobre todo que tiene el ejercicio, no solo para llegar bien, sino para que una vez que se esté en esa tercera edad maravillosa, se esté muchísimo mejor. Hombre, claro que sí. ¿Cómo? Pues lo va a contar a continuación nuestra geriatra, ya la conocen, Rosa López Monjil. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hay muchísimos mayores que dicen, pero ¿dónde voy yo ahora con mis 80 años, mis 90 años? ¿Cómo me voy a poner a hacer ejercicio físico? No pasa nada, que se animen. Efectivamente. Lo importante es empezar a la edad que se tenga o incluso personas que sí que lo hayan practicado, pero por su situación de enfermedad, pues digan, yo llevo mucho tiempo con un dolor crónico y este dolor que le tengo permanentemente me impide poder hacer gimnasia. ¿Y cómo voy a poder si ni siquiera me puedo levantar a lo mejor del asiento? Entonces muchas personas, pues eso a partir de 85 y más años, pues tienen un hábito de vida sedentario. Lo triste es que haya personas más jóvenes de esa edad que también lo tengan. Claro. Pues sí. Pero en cualquier edad, o sea, hay dos principios. Uno, que es que hay que empezar cuanto antes, o sea, si se puede hoy mismo, no dejarlo ni siquiera para mañana. Y el segundo principio es que no hay ninguna edad que excluya de los beneficios. O sea, no se puede decir, esta persona tiene 95 años, ¿para qué la vamos a mover?
pues como no se sabe si va a vivir 1 año, 2 o 5 años más, se ha comprobado que en cualquier edad hay que intentar la actividad física. Y se benefician más las personas que llevan mucho tiempo sin hacerla. Entonces, lo importante son ejercicios leves, de intentar moverse pues poquito a poco. Si la persona está prácticamente inmóvil, pues hay que hacer lo primero ejercicios de potenciación muscular, o sea, intentar fortalecer el músculo. Ahora si quieres, Rosa, vamos por grupos musculares, nos vas a dar algunas opciones que pueden hacer nuestros mayores, pero coincidíamos, Rocío y yo, en que en nuestros respectivos gimnasios hay 2 o 3 personas de 70, 80 años que tienen un cuerpazo que ya lo quisiéramos nosotros ahora mismo. Sí. Y que eso influye muchísimo después en tener una mente activa, una mente sana, una mente a lo mejor a la que le afecte mucho menos la demencia. Efectivamente. Estoy completamente de acuerdo y son ejemplos reales que cuando se habla todo el mundo conoce algún caso de personas que sí que se han comprometido con cuidar su salud y han dicho: yo voy a intentar hacer todos los días actividad física. Y está demostrado la importancia que tiene el ejercicio físico y lo que sí que es cierto es que aumenta el rendimiento intelectual. O sea, fijaros incluso, si se preguntara, ¿a usted el ejercicio le cansa o le descansa? Pues muchísima gente diría, evidentemente a mí el ejercicio me cansa, acabo agotado. Pues eso no es cierto, el ejercicio descansa. ¿Y de qué manera? Hombre, evidentemente cuando una persona hace ejercicio y se mueve, al final dices, pues yo sí que tengo fatiga muscular. Pero eso, si preguntáramos, ¿cómo te sientes? Me siento lleno de energía. O sea, una persona que ha hecho ejercicio físico, si escucha a su cuerpo, el cuerpo se dota de energía. ¿Por qué? Porque se producen unas endorfinas. Y esas endorfinas hacen que tú te sientas bien, no solo físicamente, sino psíquicamente. Por lo tanto, sería el antídoto ideal para el estrés. Y aparte del antídoto para el estrés, para personas que tienen bajo ánimo y que el bajo ánimo les hace que ni siquiera puedan practicar ejercicio. Entonces, ahora hablaremos de ejercicios, pero sí que comentaros que en el método Entrenando Día a Día lo hemos considerado tan importante que todo recomendamos el método que se empiece. Es importante hacer lo primero de todo, respiraciones profundas para sentirte bien, pero luego gimnasia y cada día una parte del cuerpo. O sea, no se puede decir, yo entreno muy bien mis brazos, yo entreno muy bien las piernas, yo no quiero tener tripita porque me han dicho que la barriga o la tripa es donde está la grasa más para mi aparato cardiovascular. Entonces te cierras solo en una parte, en brazos, en piernas, en el tronco, en el abdomen, y a lo mejor no mueves el cuello y luego tienes problemas de equilibrio o de mareos. Es importante, así lo hemos contemplado día a día. Hemos recomendado cada tema muscular. Cabeza, mandíbula, ¿qué ejercicios cuello, para cada grupo muscular? Pues los primeros ejercicios, cuando hacemos ejercicios de cabeza, es importantísimo hacerlos estando sentado. Es posible que muchas personas que lo tengan absolutamente rígido porque no lo han practicado, pues tienen una rigidez total. Entonces, sentado, y si es posible además que la silla tenga posibilidad de sujetarte, si tienes mareo, se recomienda hacer ejercicios de flexión hacia adelante, hacia atrás, girar hacia la izquierda, girar hacia la derecha. Esto hay que hacerlo lentamente, despacio. Luego se pide en otro grupo pues abrir la boca, mover la mandíbula hacia un lado o hacia otro. Es una forma de ir manteniendo bien cabeza, cuello, el tronco, los brazos, las extremidades.
Quizá yo doy una importancia especial a los brazos y a las piernas, porque los brazos, por eso comentaba el otro día que incluso sujetar la carpeta. Hay unos ejercicios de potenciación muscular que es coger pesas, y ese tipo, mucha gente no tiene pesas en casa, pero sí que tiene algo para coger y resistir y ver un cartón de leche, por ejemplo. Efectivamente, lo más cerca del cuerpo, manteniendo la espalda siempre lo más recta posible. Eso es muy importante, la potenciación muscular. Decíamos el otro día que la carpeta pesa un poquito más de 2 kilos, pues intentar cogerla cerca del cuerpo todos los días potenciaría los brazos. Y luego son claves las piernas para poder caminar, porque el ejercicio aeróbico, hay un grupo de ejercicios que son la potenciación muscular y otros son los aeróbicos, y de los aeróbicos pues el que más gustaría a todo el mundo es bailar. Bailar es un ejercicio aeróbico muy recomendado. Muy divertido. Pero el caminar y la bicicleta, tanto la estática como la bicicleta en la calle, pero muchas personas pueden tener bicicleta y el caminar es un ejercicio sanísimo. ¿Y cómo lo entrenamos? Pues mirad, subiendo y bajando escaleras de forma suave, cada día un poquito, pues un peldaño, 2 peldaños, un tramito pequeño de escaleras, luego me cojo el ascensor, pero el objetivo sería que hasta el 3er piso subiéramos siempre andando, o sea que cada uno en nuestra rutina diaria, aparte de caminar, incluyamos subir y bajar escaleras. Despacito es un ejercicio importantísimo para los cuádriceps, que las mujeres lo solemos tener un poco hipotróficos, pues ese ejercicio es fundamental hacer. Y luego, pues no se nos pueden olvidar otros tipos de ejercicios, como los de equilibrio. El equilibrio es fundamental, y la flexibilidad. Y de ejercicios de equilibrio, yo creo que la gente me va a entender muy bien en la marcha en tándem, que mucha gente dirá, ¿qué es el tándem? Las bicicletas que tienen un asiento delante de otro. Pues caminar en tándem, personas que no lo hayan hecho nunca, ponen un pie justo delante del otro, pegadito al otro, y van caminando agarradas al borde de una mesa, por ejemplo. Eso es muy, muy importante. Lo que está claro es que hay muchísimos ejercicios para que nuestros mayores no se oxiden y puedan tener una vida en la tercera juventud, como digo yo, más buena y mucho más flexibles, más equilibrados. Muchísimo más. Gracias, Bueno, a mí se me va a escapar un día una lágrima de despedir a tanta gente. A tanta Muchísimas gente. gracias. Ha sido un placer contar contigo. Yo igual me he sentido... Nos tenemos que despedir, tenemos 20 segundos. Así, ¿el viernes estarás con nosotros? Bueno, no lo acaban de decir, intentaremos, pero lo que sí es que sois unos artistas. Rosa. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Nos vamos, volvemos mañana a vivir bien. Chao. Adiós. Chao.